Bueno, vamos a dar hoy el cierre a este seminario de género negro, que este semestre ha tenido la particularidad, lo hablábamos ahora, de sin abordar el género en todas las conferencias. Pienso que lo que hemos hecho es darle hondura, darle profundidad a las posibilidades de un género como este, ¿no? La presencia de distintos filósofos con los temas que hemos trabajado, el tiempo, la transgresión, la visión de la conciencia moral a propósito de lo que el género nos presenta, pues es una de las posibilidades de que en la creación literaria podamos dar hondura, densidad y profundidad a lo que hacemos. Y hoy, para finalizar, hemos invitado a uno de nuestros exalumnos destacados de la especialización en creación narrativa. Boris hizo la especialización tal vez dentro de las primeras promociones, tal vez la cuarta, quinta promoción. Es médico de la Universidad Nacional, tiene una especialización en un magíster en bioética y actualmente está culminando su doctorado en bioética. Ganó en algún momento el premio en el año 2012, tuvo mención en el premio La Cueva Barranquilla, y este año en la Feria del Libro presentó su libro de cuentos, que lo leyó el maestro Roberto Burgos Cantor. Pero lo que debo destacar además es que Boris nos ha acompañado desde que el seminario de género negro inició, y que tiene esta perspectiva interdisciplinar, y nos ha acompañado de distintas maneras. Tal vez es la conferencia de hoy será la que hace un giro dentro de lo que se ha planteado, porque él antes lo hacía desde la perspectiva de la medicina forense, y hoy va a tratar el tema de la bioética también, claro, las relaciones posibles con lo literario y con el género que él bien conoce. Entonces, Boris, pues de nuevo, darte la bienvenida, agradecerte que aceptes siempre la invitación a esta, tu casa de estudios literarios, ¿cierto? Bueno, de creación. Bueno, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, venir acá siempre es muy divertido. Realmente yo aprecio mucho este programa y es un privilegio poder seguir vinculados de alguna forma. Sí, yo soy médico, yo soy paliativista, hice una maestría en cuidados paliativos, luego me dediqué a la bioética, llevo casi más de 10 años ya dedicado a la bioética y al derecho médico. Soy profesor en la Universidad del Bosque, coordino el área de bioética clínica, la maestría en la Universidad del Bosque. Soy también profesor de bioética y derecho médico en la Universidad del Rosario, dedicado a la academia, a la investigación, a escribir y a asesorar algunas clínicas en el tema de bioética. Hoy vamos a hacer un cambio respecto a lo que habíamos trabajado en semestres anteriores. Estábamos enfocados en el tema de medicina forense y hacíamos un correlato entre cómo se hacía todo el proceso de medicina forense, por ejemplo, en los casos que requieren administración de la justicia y sus vínculos con la literatura. Teníamos todo el tema de novela detectivesca, novela negra, hard-boiled, el thriller forense, con un objetivo de aportar en términos de verosimilitud a la confección de los textos que se hacen en novela negra. Hoy vamos a hacer una propuesta distinta, vamos a hablar de bioética como tal y pasaremos por varios temas. Digamos que la bioética en general es un espacio, un escenario interdisciplinario que busca abordar las complejidades éticas, morales en torno a la vida, no solo la vida humana, la vida también no humana, y a propósito de los desarrollos tecnocientíficos. No solamente los desarrollos tecnocientíficos, pero sí muchos de estos dilemas son jalonados por el desarrollo científico. Digamos que antes de las máquinas de diálisis, pues uno nos hacía preguntas éticas sobre la diálisis, porque eso no existía. Pero en la medida en que aparece la tecnología, empezamos a encontrar los escenarios de divergencia, de controversia. El celular, por ejemplo, o sea, algunos consideran que un smartphone hoy en día para uno es una prótesis, es una exoprótesis. O sea, es posible que no a todo el mundo seguramente, pero es posible que a muchos se les quede el aparato en la casa y eso genere cierta ansiedad. Hoy en día incluso se habla de la nomofobia, es un nuevo diagnóstico que no existía antes, una nueva fobia, que es la ansiedad por no poder conectarse. Se me queda el celular y
quedo sin redes sociales, quedo sin WhatsApp, quedo sin acceso a nada, todos mis archivos están ahí, todos mis números. Es como si se le quedara un lóbulo cerebral a uno en la casa, lo cual significa que ya incluso la noción que tenemos de cuerpo excede las mismas fronteras biológicas del cuerpo. Es un exoesqueleto, es una exoprótesis, es algo que está por fuera de mi cuerpo, pero que se integra en mis redes neuronales, en mi espacio de percepción y en mis propios significados. Entonces, lo que trabajamos en bioética pues tiene que ver con un abanico muy amplio de temas, pero muchos de ellos, no todos, muchos tienen que ver con eso, con el desarrollo tecnocientífico, que nos obliga a replantear preguntas, a no dar por sentadas muchas respuestas preconcebidas que ya teníamos. Esto obliga muchas veces a generar más preguntas que a clausurar la discusión por medio de respuestas tajantes, qué es la vida, qué es la muerte, qué es lo bueno, qué es lo malo. El tema no es tan sencillo. Una cosa es la biomoral y otra cosa es la bioética. Cuando hablo de biomoral estamos hablando de abordar estos problemas éticos, estos conflictos de valores, desde un discurso ya preestablecido. Entonces, biomoral es que, por ejemplo, me acerco al tema del aborto, o me acerco al tema de la eutanasia, que son de los temas taquilleros de la bioética, no son los únicos, por supuesto, pero si yo lo abordo desde la biomoral, pues yo ya tengo la respuesta. Frente a la pregunta, yo ya tengo la respuesta. Por ejemplo, si es una biomoral católica, o católica particularmente ortodoxa. No digo que esté mal ser católico o ser ortodoxo, pero es posible que una sociedad con aspiraciones democráticas y aspiraciones pluralistas, pues no todo el mundo sea católico. Entonces es posible que mi convicción moral, mi canon moral, no sea equivalente al de mi vecino. Y la pregunta es si yo puedo imponerle esa perspectiva moral al otro, por medio del uso de la fuerza, o por parte del decreto o de la administración de justicia. No, yo no puedo imponer esas verdades personales, subjetivas, al otro por medio del uso de la fuerza. Entonces, como no puedo imponérselas, me toca dialogar. Y cuando hacemos ese ejercicio deliberativo, dialógico, dialéctico, pues ya no hablamos de biomoral, porque yo no estoy imponiendo mi única perspectiva, sino que estamos entrando en un diálogo donde soy capaz incluso de incorporar la medida de verdad que el otro tenga, escuchar los argumentos que el otro tiene. Es un ejercicio más deliberativo que de imposición de valores. Eso es lo que trabajamos en bioética, y eso pues tiene un correlato que es el derecho. El derecho hace parte de la ética normativa. Algunos hablan del derecho como el lado cortante de la moral. Yo puedo deliberar en el terreno ético sobre si una acción es buena o es mala, si es bondadosa o es un vicio, pero al final, en términos de sociedad, nos toca llegar a unos mínimos morales y normalizarlos para tratar de asegurar un mínimo de convivencia. Esos mínimos morales se corresponden con el ejercicio del derecho. Entonces, el derecho no busca prescribir la virtud. El derecho lo que busca es prescribir los mínimos morales que no deben ser, se supone, transgredidos para que no acarreen sanción. Entonces, una cosa es el derecho, otra cosa es la ética. Por ejemplo, una pregunta que es muy frecuente, si moral y ética son lo mismo. No, la moral, por ejemplo, es una palabra que viene del latín mores, que significa costumbre. Cuando hablamos de moral estamos hablando de un conjunto de hábitos, normas, costumbres que tienen la sociedad y las comunidades humanas. Todas las comunidades humanas, desde las más simples en su organización estructural hasta las más complejas, todas las organizaciones humanas tienen un conjunto, un acervo de hábitos, normas y costumbres necesarias para dos cosas. Uno, para garantizar la cohesión del grupo y la convivencia, y dos, para ofrecer una medida de sentido al grupo, para que el grupo, a través de los relatos que cada comunidad confecciona para sí mismo, puedan darse un sentido en términos de su lugar en la tierra, en un espacio temporal específico, en un espacio geográfico particular, etc. Pero la moral se enseña de padres a hijos, de forma vertical, a través de la tradición oral, a través de los mitos, de los relatos, pero la moral no siempre se reflexiona a sí misma. O sea, uno aprende lo que aprende en su casa, en el colegio, en la iglesia, en los espacios sociales primarios de socialización. Mucho de lo que uno es porque pues, nacimos acá en un momento histórico, en una familia de tales características. Pero cuando yo ya le introduzco una dimensión de reflexión a la moral, ya no estoy hablando de moral, estoy hablando de ética. Entonces la ética es
una rama de la filosofía. Algunos le llaman filosofía moral. Es una rama de la filosofía que estudia críticamente los fundamentos de los hábitos, las normas y las costumbres humanas. Entonces la moral son esos hábitos y costumbres. La reflexión crítica sobre esos hábitos, normas y costumbres es la ética. Entonces la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. La moral entonces es el objeto de estudio de la ética. Entonces mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con un discurso ético, es decir, con una propuesta reflexiva, filosófica, en algunos momentos, frente a ese conjunto de normas, hábitos y costumbres que cada sociedad, cada comunidad confecciona para sí misma. Para empezar, el tema del cuerpo. El tema del cuerpo seguramente merece muchas conferencias desde la filosofía, desde la semiótica, pero el tema del cuerpo, si hablamos del cuerpo, no solo el cuerpo vivo, biológico, activo, sino el cuerpo muerto. El cuerpo como noción ofrece múltiples lecturas. El cuerpo es una dimensión polisémica, es decir, tiene múltiples significados. No solo el cuerpo, la vida misma, cualquier elemento de la percepción humana es sometido a múltiples lecturas. No todas las culturas, no todos los individuos evalúan los objetos de la misma manera. Digamos que el mundo se divide en dos grandes dimensiones. Una, la dimensión perceptiva. Por lo menos así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo primero que hace es percibir. ¿Percibir qué? Objetos. Objetos que tienen propiedades físicas, que son capturadas por nuestros sentidos. Entonces yo percibo esa silla tiene unas propiedades físicas, un color, un peso, unas dimensiones, una temperatura, una consistencia. Eso es percepción. Pero además de la percepción, ese objeto llamado silla tiene otro conjunto de atributos que llamamos valores. Entonces, esa silla tiene un valor, tiene muchos valores. Por ejemplo, un valor de uso, como lo llamó Carlos Marx, el valor de uso, es decir, ¿para qué me sirve? En este momento usted está sentado en ella y seguramente usted dice, bueno, valoro que haya una silla en este momento para recibir una clase. Es el valor de uso, el valor funcional o el valor utilitario. Pero además tiene un valor económico. Si yo pongo eso en el mercado, le pongo una etiqueta, eso tiene un precio. Y ese precio cambia de acuerdo a ciertas coyunturas, el precio del dólar, si es importada, si es nacional, etc. Tiene un valor afectivo, por ejemplo, si es una herencia, es posible que no sirva, es posible que no me paguen un peso por ella, pero si es una herencia de la familia, si es un objeto que me repite un vínculo afectivo, seguramente yo le doy ese valor. Entonces, los valores que son atributos, cualidades, características que pueden o no tener los objetos, los fenómenos, las entidades físicas o las cosas. Entonces, uno es el nivel de la percepción, otro es el nivel de la valoración. Los objetos se perciben por sus propiedades físicas. Los valores no se perciben, los valores se estiman. No todos percibimos la misma gama de valores. A algunos les gusta esta silla, a otros no les gusta. A algunos les parece útil, a otros les parece inútil, de acuerdo al servicio que cada quien le presta. Entonces, el nivel de percepción es uno, el nivel de valoración es otro. El cuerpo, por ejemplo, es un objeto, podemos medirlo, tiene propiedades físicas. En medicina nos educan durante varios años para identificar esas propiedades y a partir de esas propiedades generar juicios de realidad. Si el paciente está enfermo, si tiene fiebre, si tiene dolor, son juicios de realidad. Pero el cuerpo también, como todo objeto en el mundo, no solamente se percibe, sino también se valora. Y ese ejercicio de valoración en el cuerpo es particularmente complejo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo entendemos el cuerpo? Algunos entienden el cuerpo como una dimensión geográfica, como un espacio, como una cartografía en la cual suceden cosas, en la cual se cuentan historias, en la cual cada quien tiene una historia por contar. Otros hablarán del cuerpo como una frontera. El cuerpo es el límite, por ejemplo, a la intromisión arbitraria de terceros. Todo el tema del pudor, por ejemplo, que el psicoanálisis tanto trabajó. El tema del pudor, el tema de la intimidad, el tema del cuerpo sexual que no se somete al arbitrio del intruso no deseado. El cuerpo se convierte en una frontera de la autonomía, en una frontera de la intimidad, en una frontera de esa intromisión arbitraria de los otros.
El cuerpo puede ser un espacio ritual, puede ser un objeto, un instrumento, una fuente vital de capitalización. La mujer que trabaja por medio de su cuerpo, el trabajo sexual, o las mujeres que en la India sirven como las mal llamadas madres de alquiler, mediante acuerdos de subrogación, es decir, venden sus capacidades reproductivas durante 9 meses para llevar adelante en su útero el hijo de una pareja que la contrata para ese fin. Puede ser una fuente vital de capitalización. El cuerpo es un espacio, una dimensión de mensaje, donde se dan mensajes de ida y vuelta, es un emisor y es un receptor de mensajes. El cuerpo es un legado. El cuerpo es, como diría Jorge Luis Borges en su cuento Los Inmortales, puede ser también un sumiso animal doméstico. El otro adjetivo no es sumiso sino doméstico, un sumiso animal doméstico. El cuerpo puede ser un texto que se interprete y se lea de múltiples formas. El cuerpo, según la visión platónica y cristiana y gnóstica, es una prisión para el alma, esa visión platónica del cuerpo. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, en uno de los libros del Nuevo Testamento dice: ¿a dónde huiré de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no puedo, porque mi cuerpo me doblega. Esa visión platónica del cuerpo como prisión puede ser un instrumento para el placer, puede ser un elemento performativo que permite exteriorizar una identidad particular, lo que Judith Butler llama las identidades nómadas, a partir, por ejemplo, de los cuerpos intersexuados. Puede ser un escenario, una geografía de resistencia, un escenario que se resiste a distintas formas de biocontrol, de biopoder, de biopolítica. Puede ser una geografía para la memoria, todo el tema ahora, por ejemplo, de las fosas comunes y las políticas que se están instaurando para recuperar tantos cuerpos desmembrados que ha dejado el conflicto en este país y tratar por medio de la genética de vincularlos, mediante cotejos genéticos, vincularlos a sus dolientes para que estos puedan culminar un duelo suspendido al no tener un cuerpo que puedan enterrar debidamente. Puede ser una extensión de la mente, ahorita hablaremos de eso, unas teorías contemporáneas sobre la relación, la simbiosis, la relación simbiótica entre cuerpo y mente, esa dicotomía cartesiana que se nos planteó desde el siglo XVII, del cuerpo por un lado y la mente por el otro. Hoy en día las neurociencias nos están llevando a otras conclusiones, es que no hay tal dicotomía, hablaremos ahorita de eso un poco. El cuerpo como geografía de colonización, como escenario de refriegas biopolíticas, de ejercicio de biopoder, son múltiples las lecturas desde la antropología, desde las ciencias sociales, desde la literatura que se le pueden dar al cuerpo. Dice Weil, el mundo es un texto de variadas significaciones y se pasa de una a otra significación mediante un esfuerzo, mediante un trabajo en el que el cuerpo siempre participa. Entonces, recordemos lo que dice un filósofo escocés que es Alasdair MacIntyre en un libro que se llama Tras la virtud. Él dice: ¿qué es el hombre? Y él define una nueva antropología. Dice: el hombre es un animal que cuenta historias. Los seres humanos somos animales simbólicos. ¿Por qué? Porque tenemos unas facultades cerebrales, un sistema límbico que nos permite interpretar el mundo. Todo lo simbolizamos, a todo le damos lectura. Por más formación científica que tengamos, siempre hay una ventana para simbolizar el mundo, para valorarlo en función de relatos religiosos, o de relatos políticos, o de relatos históricos, o de relatos, de metarrelatos, como los llamaba Lyotard. Entonces, siempre ese mundo lo estamos interpretando, lo estamos leyendo como un texto polisémico, de múltiples significaciones, pero independientemente de la lectura del cuerpo, siempre participa en esa lectura simbólica que hacemos del mundo, cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos la bondad, la maldad, la muerte, la vida, la virtud, el vicio, mediante un discurso religioso o no religioso. Esas múltiples lecturas no son simplemente un ejercicio abstracto, racional, cognitivo, sino mejor son un ejercicio incorporado, un ejercicio encarnado. El cuerpo participa en las variadas lecturas que le damos al mundo y sus fenómenos. Otros autores dicen: el cuerpo humano es un objeto semiótico, tanto significado como significante.
signo y contenido, metáfora y metonimia, interpretante e interpretado, un símbolo de sí mismo, polisémico, multireferencial, un objeto sujeto a la investigación arqueológica de su forma, estructura, historia y significado. Incluso en ese discurso semiótico, en esa comprensión del cuerpo como un texto que se abre a múltiples lecturas, el cuerpo tiene una sintaxis, tiene una semántica, tiene una pragmática. Vean, por ejemplo, esta descripción que hace Saramago: crear el silencio perfecto, aquel que solo los rumores de nuestro cuerpo habitan, oír la sangre deslizándose entre la blandura ondulante de las venas, el latido de la sangre, la arteria del cuello latiendo, la bomba del corazón, la vibración de las costillas, el gorgoteo de los intestinos, el aire silbando entre los pelos de las narices, cómo se entremezclan literatura y fisiología. Le habrá pasado a veces que uno se acuesta y de pronto en un momento dado, dependiendo cómo acomode, cómo apoye su cabeza, es posible que escuche su sangre latiendo en el cerebro, en el cráneo. Mi papá tiene una diálisis y entonces a él le hicieron una fístula donde lo conectan cada 3 días a la máquina de diálisis y usted la toca y pues es una fístula que tiene un flujo de sangre muy alto, se siente un flujo fuerte, y si usted pone la oreja en el brazo, usted siente un soplo. Y las lecturas que mi papá le da eso, por ejemplo, él no es médico, él es ingeniero, entonces a él le parece maravilloso eso, que pueda escucharse ese flujo de sangre y relacionar eso con vida. En la medida en que esta fístula siga palpitando, yo sigo viviendo. Cómo relacionamos vida con movimiento de fluidos. Aquí Saramago se detiene un momento y se escucha en su cuerpo esa sinfonía de gorgorismos, de pálpitos, de aire que entra y sale, y se hace preguntas. La vida, en términos biológicos, ¿cómo puede tener una representación literaria y simbólica? Una novela que a mí me encanta es El paciente inglés. La lectura que hace el autor Michael Ondaatje acerca la metáfora que hace entre el cuerpo y el desierto. No sé si han visto la película o han leído la novela, pero es una historia que muestra las ambivalencias morales de nosotros, los seres humanos. Todo el tiempo Laszlo Almasi, que es el paciente inglés, aunque no es inglés, él es húngaro, es un personaje que realmente existió, fue piloto, fue cartógrafo, aunque la fabulación que hace el autor pues va por otro lado, pero digamos que se vale un personaje histórico para crear una historia romántica y política muy interesante. Hace una analogía entre el desierto y el cuerpo. Laszlo Almasi todo el tiempo está hablando de cómo ama el desierto, porque el desierto es infinito, porque el desierto no tiene fronteras, porque el desierto es inabarcable. No obstante, su trabajo es como cartógrafo. Él está al final de la Segunda Guerra Mundial y está contratado para que una vez acabe la guerra y los aliados hayan vencido a los alemanes, entonces los aliados puedan distribuirse, la geopolítica al fin de la Segunda Guerra Mundial, puedan distribuirse el norte de África, Marruecos, Libia, etc. ¿Y cómo se lo distribuyen? Pues teniendo ya una cartografía que luego puedan vender entre ellos. Él entonces alaba el desierto como un escenario inabarcable, pero al mismo tiempo es un cartógrafo. Además, él sentimentalmente se entromete con la esposa de uno de sus mejores amigos, se hacen amantes. En un momento dado están en la cama y él le dice, él sabe que no la puede poseer a ella porque ella está casada con su mejor amigo, pero como amante entonces se resigna a poseer algo de ella. No la puede poseer completamente, no es el esposo, pero le dice, mientras la acaricia desnuda en la cama, le dice esto, la horquilla esternal, este espacio, este huequito que deja el esternón aquí, en el inicio del cuello, ese pedacito es mío. Y lo bautiza, dice, desde ahora esto se va a llamar el Bósforo de Almasi. Este pedacito es mío. Esa ambivalencia, él todo el tiempo habla del cuerpo y del desierto como escenarios análogos e inabarcables. Sin embargo,
trata de parcelarlos como buen cartógrafo, trata de poseerlo mediante la cartografía. Trata entonces de poseer, en la medida de lo que puede, el cuerpo de su amada, el cuerpo como territorio. Esa es la metáfora que trabaja Michael Ondaatje en esta novela, el cuerpo como territorio. El cuerpo como escenario de lucha política, como escenario de expresiones identitarias, como escenario de reivindicación de la autonomía y de la libertad. No sé si han visto esta película, Uruguaya-Argentina, XXY. Es una película a propósito de algo que en medicina vemos con cierta frecuencia, que es muy complejo desde el punto de vista médico, ético y jurídico, que es el tema de los pacientes que nacen con ambigüedades sexuales. Otros lo llaman estados intersexuales, otros lo llaman divergencias del desarrollo sexual. Nace el niño en la clínica y cuando lo examinamos tenemos dudas porque decimos los genitales corresponden a qué. ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? A veces incluso se hace el diagnóstico por ecografía y uno dice, no, pues parece una niña, pero cuando nace como que hay una ambigüedad. Entonces se hacen un conjunto de exámenes, genética, endocrinología, radiología, todo el mundo participa y es posible que digan, mire, el niño tiene, y bueno, los diagnósticos son muchos, hiperplasia suprarrenal, etc. Es un capítulo larguísimo. Y es un problema, porque ¿qué le dice uno a los papás? Los papás preguntan, ¿es un niño o es una niña? Si tenía el diagnóstico de ecografía y decía que era niño, seguramente ya han decorado de azul la habitación. Si era niña, de rosado. Esos estereotipos de colores que todavía manejamos, ¿no? Los niños no pueden usar rosados, eso es gravísimo. Esos estereotipos dicotómicos. Y en una sociedad dicotómica, rosada-azul, donde no hay colores intermedios, ¿qué pasa con el niño que nace con un estado intersexual? Entonces, en los años 70, ¿qué se hacía? No sé, quizá alguno haya visto alguna vez uno de esos programas de séptimo día, un poquito sensacionalistas de domingo por la noche, un caso famoso donde llegaron al Hospital de la Misericordia, el programa llegó con sus cámaras, buscaron al doctor Efraín Bonilla, que fue profesor nuestro de cirugía pediátrica del Hospital de la Misericordia. En ese momento el doctor Efraín tendría unos 83 años, una eminencia en este país, ya no opera, pero sigue revisando pacientes con sus alumnos, y es una eminencia en este país. Y entonces al pobre viejito lo cogen y lo sientan en su consultorio, le dicen que es para una entrevista, él pues de buena fe acepta, se sienta, le abren el computador por Skype, al otro lado está un paciente que lo operó en el año 72, hace 45 años. Y este paciente le dice, doctor Bonilla, usted hace 40 y pico de años me operó y usted jugó a ser Dios conmigo. Yo era niño y usted me operó como niña. El doctor pues abre los ojos. Dice, perdón, pero yo no me acuerdo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Resulta que en los años 70 lo que se hacía era eso. El doctor Bonilla no hizo nada malo, hizo lo que hacía la medicina de esa época. Si nacía una persona con ambigüedad genital, es decir, con genitales que no era claro si eran masculinos o femeninos, sumado a muchos otros síntomas que configuran el síndrome, lo que se hacía en esa época, según los protocolos norteamericanos, era a todas las personas, a todos los pacientes, realizarles lo que se llamaba una genitoplastia feminizante, es decir, reconstruir el tracto genital femenino, es decir, a todos los convertían en mujeres inmediatamente. La cirugía era una urgencia, porque había que resolver el tema rápido. Si hay ambigüedad, hay que superar la ambigüedad. ¿Cómo? Operando. Entonces el cirujano se convierte en el corrector, en el experto, en el maestro que puede rápidamente resolver la ambigüedad y llegar a lo que Michel Foucault llamaba el sexo verdadero. El sexo verdadero. Hay un texto fascinante de Michel Foucault que es Alexis Barban, el caso de Alexis Barban en Francia. Como siempre, sus trabajos genealógicos que hace Foucault, el tipo va a los archivos y encuentra un caso del siglo XIX que es parecido seguramente a un documental que ya está por ahí, ustedes lo habrán visto, La señorita María, algo así, La falda de la montaña, ¿sí? Ya tiene varias nominaciones a premios, es un excelente trabajo. No recuerdo el título exacto, pero es como la señorita María, La falda de la montaña. Es una mujer
Una persona que nace en Boavita, un pueblo en las montañas boyacenses, muy católico, muy tradicional, y pues nace en medio de ese contexto con una ambigüedad genital. ¿Y qué pasa con la ambigüedad cuando desde una tradición cultural, patriarcal, heteronormativa, pues los cuerpos ambiguos, los cuerpos intersexuados son cuerpos enfermos que hay que corregir cuanto antes? Todo el tema de la discriminación, la marginación, eso es lo que relata Michel Foucault en su texto sobre Alexis Barman, cuando esta persona, siglo XIX, ha sido educada como mujer, pero descubre pues, que no es una mujer, que se identifica cerebralmente más con una identidad de género masculina y decide hacer el tránsito jurídico legal hacia la masculinidad, cómo la sociedad lo margina, cómo incluso no le permitía, siendo católico, ingresar a la iglesia, y toda la conexión con la culpa, ese relato simbólico de la culpa, del pecado original, la ambigüedad entendida como enfermedad. Pues eso es lo que se hacía en los años 70. A todo el mundo había que hacerle un tracto genital femenino. Tuviera lo que tuviera, genéticamente, metabólicamente, lo que fuera, a todo el mundo femenino. ¿Por qué? Porque técnicamente es más fácil entre comillas, reconstruir un tracto genital femenino que hacer un falo, realizar una faloplastia, o sea, un pene funcional. Aún hoy sigue siendo difícil. Entonces, como era técnicamente más fácil, pues a todo el mundo le hacían el tracto genital femenino, se educaban como mujeres, se vestían de mujeres, se vestían de rosado, se les enseñaba a orinar sentadas, se les llamaba María y no Mario, se les daban muñecas para que jugaran, nunca carritos ni balones de fútbol, se les daban hormonas desde muy chiquitas, y parte del protocolo fundamental era la promoción del secreto familiar. Es decir, la familia no puede nunca revelarle la verdad a la persona, porque eso generaría una distorsión, un trauma. El secreto familiar hacía parte del protocolo. Ese fue el protocolo que empleó el doctor Bonilla. Ahora, eso no es culpa de Bonilla, no se inventó ese protocolo. Era en los años 70. Y era el protocolo de John Money, psicólogo del Hospital Johns Hopkins en Florida, que se inventó ese protocolo y pues todo el mundo lo aceptó. Hoy en día Frank Bonilla no hace eso, hace otros protocolos más modernos. Digamos que uno es hijo de su tiempo. Hoy en día, ahorita hablamos de trasplantes, hoy hacemos trasplantes a partir de donantes cadavéricos, de muertos. El día de mañana, en 30 años, de pronto antes, si tenemos órganos que podamos obtener por impresión en 3D, de pronto antes de 10 años, pues si podemos imprimir en 3D órganos funcionales, pues ya no vamos a necesitar esperar a que alguien se muera para quitarle los órganos. ¿Sí? Entonces es posible que miremos hacia atrás y digamos, oye, usted hace 30 años, ustedes hacían eso, pero qué caníbales, qué porquería. Pues, y de pronto salgamos en un programa que ya no será séptimo día, sino octavo día, ¿sí? Y digan, pero ¿cómo usted cómo hizo eso hace 30 años? Pues uno hace lo que puede en el momento que le toca. Digamos que la mirada retrospectiva puede ser injusta en muchos escenarios, sin que eso no signifique que la historia no nos sirva para corregir errores del presente. Entonces, en esta película aparece un personaje que es educado como niño, que está tomando hormonas, que está en la adolescencia, que tiene ya unos impulsos sexuales, unas necesidades sexuales, afectivas, que se identifica como niño, aunque ha sido criada como niña. Entonces los papás traen a la casa un cirujano plástico para tratar de convencerlo o convencerla de que se deja hacer la cirugía y de que se convierta en mujer, como ha sido criada desde chiquita. Pero ella cerebralmente, porque es que el sexo es una cosa muy compleja, el sexo no se relaciona solamente, como pensaba John Money, con la apariencia externa de los genitales. Eso es una apariencia, eso es el sexo genital. Pero es que el sexo es genital, el sexo es anatómico, el sexo es fisiológico, el sexo es metabólico, el sexo es endocrino, el sexo es genético y el sexo es cerebral. Es posible que yo genéticamente tenga una dotación masculina o femenina y cerebralmente, por múltiples razones, algunas biológicas, otras culturales, otras afectivas, es posible que tenga una orientación y un interés erótico distinto a mi dotación genética. Eso hoy en día es cada vez más claro, y es que todos esos ejes del sexo cerebral, gonadal, etcétera, no siempre están alineados, y eso no significa necesariamente enfermedad, no es patología necesariamente. La homosexualidad no es una patología hoy en día de la psiquiatría,
Entonces la familia está empeñada en que su hijo tome una decisión, pero él decide en otra dirección. El cuerpo como escenario de resistencia, el cuerpo como escenario de identidad, de esas identidades nómadas, el cuerpo como escenario de reivindicación de la autonomía. Esto es lo que trabajamos, el cuerpo como texto que nos da tanta información, por ejemplo, para la administración de justicia. Toda esa lectura que se hace del cuerpo tras la muerte, desde el escenario del crimen, desde la recolección de fibras, desde la recolección o la identificación de tejidos, sangre, semen en la escena del crimen, la identificación de huellas latentes, la dactiloscopia, la identificación de un cabello a partir del cual podamos extraer el ADN y hacer un cotejo y decir, mire, el agresor es fulano de tal. Eso es fascinante, o sea, cómo el cuerpo nos da toda una lectura retrospectiva para tratar de llegar a la resolución de un enigma policíaco, de un enigma judicial, ese razonamiento abductivo, ese razonamiento hacia atrás que usaban tanto Sherlock Holmes en esa novela detectivesca de la solución del enigma decimonónico, hasta el Dr. House contemporáneo, que es un Sherlock Holmes convertido en médico. Es el mismo tipo de razonamiento, y es, tengo la escena del crimen, tengo el cuerpo, pero a través de una lógica deductiva empiezo a hacer un ejercicio retrospectivo, a tejer los cabos, qué pudo haber pasado, por qué todos los elementos confabularon para producir este resultado, cuál es la relación entre esos elementos, ese pensamiento retrospectivo, abductivo, que se hace a partir del cuerpo, el cuerpo como escenario de lectura, por ejemplo, para la medicina forense. Y además, no solo para la medicina forense, sino además el cuerpo como escenario de lectura sobre las ambigüedades morales de una sociedad. Stieg Larsson, por ejemplo, y en nuestro país, diría yo, Mario Mendoza, son autores que a partir del género negro, lo que han logrado, su propuesta, de alguna forma, ha sido disecar la ambigüedad moral de nuestras sociedades. La ciudad del escorpión. Alguna vez Mario Mendoza hablaba de Stieg Larsson, evidentemente a Mario Mendoza le encantan los novelistas escandinavos, y hablaba de Stieg Larsson, y decía, lo interesante es cómo Stieg Larsson desnuda esa hipocresía moral que habita en el subsuelo de una sociedad a la que muchos seguimos alabando como una sociedad cuasi perfecta, las sociedades nórdicas, suecas, noruegas, escandinavas. Él dice, en esas sociedades, en el subsuelo, están todas las ideas retorcidas de la mente humana. Ninguna sociedad, por más desahogada que parezca, ha logrado superar pues esa ambigüedad moral que nos caracteriza. La otra novela, una novela famosa que tiene película, que es Las Marismas en español, en inglés Jar City, como la ciudad de las vasijas, es una novela islandesa, es una película islandesa basada en la novela de Iridiason, un autor también escandinavo. En un país tan pequeño como Islandia, de 320.000 habitantes, él sitúa una historia, un thriller forense, con temas genéticos, ahí la genética forense aparece en primer plano, y también desnuda, a través de un asesinato, todo un tema de corrupción, de violación, de problemas familiares, de problemas filiales transgeneracionales. Entonces, a partir de la novela negra, no solo del cuerpo, la novela negra no solo se diseca la información que necesita la administración de justicia, sino que se puede hacer una lectura mucho más amplia hacia la ambigüedad moral, que sí, se puede materializar en un detonante narrativo, que puede ser un asesinato, pero detrás de ese detonante hay todo un conjunto de pugnas morales que gravitan en torno a ese problema. Y desnudar esa ambigüedad moral, pues también hace parte de esa novela escandinava. Esto, por ejemplo, son imágenes del Museo de Cirujanos en Edimburgo, en Escocia. El Museo de Cirujanos, quizá Edimburgo y Londres tuvieron dos de las escuelas más famosas de medicina y de anatomía desde el siglo XVI-XVII. Este es el famoso Museo de Edimburgo. Ahí se ve la evolución que ha tenido la medicina en los últimos siglos. Este, por ejemplo, esta es una representación de cómo eran los anfiteatros en los que se hacían las disecciones públicas para la enseñanza de la anatomía,
en las facultades de medicina desde el siglo XIV. La primera disección, para algunos históricamente la primera que se ha rastreado, sería en 1315 en Italia. Antes de eso, por lo menos, no se permitían disecciones públicas. Seguramente hubo disecciones y se sabe que algunos médicos orientales hacían disecciones y desde Egipto se hacían. Pero pues en la Edad Media, con todo el tema oscurantista, con la preeminencia de la religión, el tema del pudor excesivo hacia el cuerpo, pues la disección era un tema obviamente vedado. Hasta el siglo XIV, 1315, la Iglesia levanta esa prohibición y permite que periódicamente se hagan ciertas disecciones en facultades de medicina para facilitar el aprendizaje de la misma disciplina. Entonces eran disecciones públicas, ahí en las graderías se sentaban los alumnos, los estudiantes. Generalmente la disección era presidida por el médico y quien la realizaba era un barbero. Los primeros cirujanos eran barberos, realmente. Hoy en día uno sigue viendo esa pugna. Los internistas creen que ellos son los verdaderos médicos y los cirujanos simplemente son carniceros. Todavía uno ve esas pugnas en los hospitales, cosa que no es cierta. Un cirujano es también un médico, por supuesto, de un gran nivel de competencia, pero en esa época la cirugía la hacía un barbero, siguiendo las instrucciones del profesor de anatomía. Se hacían pocas disecciones, 1 o 2 disecciones al año. Casi que se pueden contar las primeras disecciones que se hacían. ¿Y de dónde provenían los cadáveres? Provenían generalmente, en principio, de criminales que habían sido condenados a muerte, a la horca, a la guillotina, criminales que eran bajados de la horca y en los cuales parte del castigo era ser disecados. O sea, era un ensañamiento del castigo, no solamente pena de muerte, sino además después de muerto lo disecamos públicamente. Esa fue la primera fuente de provisión de cadáveres para las primeras disecciones anatómicas que se hicieron en Europa. Esta es otra perspectiva del mismo escenario, la historia de la cirugía. Ahí usted ve especímenes, huesos, placentas que hoy en día se han plastinado, se han solidificado, incluso hasta las prótesis contemporáneas que tenemos. Lo interesante de este tema del Museo de Edimburgo es que los primeros cadáveres, como dijimos, provenían de criminales condenados a la horca, pero pues eso no fue suficiente en la medida en que se fue generalizando la disección para la enseñanza de la medicina, pues no era suficiente con uno que otro criminal. Entonces necesitaban conseguir cuerpos por otro lado. Y lo primero que hicieron los ilustres cirujanos de Edimburgo y de la Escuela de Londres, por ejemplo James Hunter, a uno en medicina le dicen, no, Hunter no es el padre de la cirugía inglesa. Sí, pero también hicieron unas cosas que hoy en día son interesantes por lo menos discutir. Con su grupo de cirujanos contrataron a unos personajes que se hacían llamar los resurreccionistas y les decían, compadres, nosotros pagamos una plata y ustedes van a los cementerios de los pobres, pues porque los ricos eran enterrados en mausoleos con lápidas pesadas, con ángeles de mármol y cerca a la iglesia, cerca al altar, ¿no? Que entre más plática usted tuviera, más católico y fiel fuera en la misa del domingo, pues usted podía morir más cerca al altar. En la medida en que se iba alejando, ¿sí? Pues o era más pobre o era más impío. Los comediantes, los ateos, etcétera, ellos morían por fuera del campo santo, lejos de la iglesia. Y los pobres, así hubieran sido muy católicos, pues sus tumbas eran precarias. Por eso obtener cuerpos de los sepulcros de los pobres era más fácil. Todos los resurreccionistas iban por la noche, usurpaban esos sepulcros, hacían la exhumación y con eso proveían de cuerpos para la enseñanza de la anatomía. Eso en el siglo XVI, siglo XVII. Pero aún así, en la medida en que se fue popularizando más la disección y las prevenciones religiosas fueron disminuyendo, entonces tampoco eran suficientes esos cuerpos. Entonces pasaron al tercer nivel, que fue pagarle a los mismos resurreccionistas, ya no para hacer la exhumación, sino para asesinar al desgraciado y inhumarlo. Es decir, para matar gente, cuyos cuerpos puedan llevar al anfiteatro. Entonces los mismos resurreccionistas se convirtieron en sicarios, contratados por los profesores de cirugía.
Y eso no pasó solo en Edimburgo. En Edimburgo es famoso el caso del asesinato de dos hermanos de apellido Burke. De ahí se acuñó el término el burkismo, que era matar o pobres o ladrones, por ejemplo, para usar sus cuerpos en el anfiteatro. Y eso, pues, eso no es algo solo del siglo XVI y XVII. Aquí, en el año 1992, en la Universidad Libre de Barranquilla, tuvimos ese caso. Eso se puede rastrear ahí en el tiempo, en los archivos del tiempo, anfiteatro, Universidad Libre, 1992. Y ahí sale en Google el artículo y la noticia. Eso se hacía, se hizo aquí en Colombia. La instrucción del grupo de anatomía de la Universidad Libre para tener cuerpos más frescos para enseñar a los estudiantes fue: hágame el favor y busque unos habitantes de calle y dense un golpe seco, trauma seco, contundente aquí, a nivel occipital, para que la muerte sea rápida, sea instantánea y no tan dolorosa, ¿sí? No lo vaya a matar con un tiro, con una puñalada, porque eso nos daña las relaciones anatómicas, pues enseñamos relaciones anómalas. Entonces, eso se hizo, mataban a habitantes de calle y con eso nutrían el anfiteatro. En el sur de los Estados Unidos, aún después de la abolición de la esclavitud, en 1876, de la Guerra de Secesión, aún después, las universidades del sur de los Estados Unidos, en Kentucky, Louisiana, Texas, Florida, Nashville, etc., ofrecían las facultades para captar estudiantes de medicina. Dentro de sus ventajas ofrecían la provisión de cadáveres de afroamericanos robustos y atléticos, acostumbrados al trabajo duro, para que pudieran aprender anatomía en esos formidables cuerpos de ex esclavos negros, ¿sí? Eso está totalmente documentado. Y ahí vienen muchas preguntas, y es ¿cómo obtenemos hoy en día los cuerpos para la disección de anatomía en nuestros anfiteatros? Solo, vea el poco tiempo que ha pasado, en 1992 hacíamos lo que hacían en Edimburgo en el siglo XVI y XVII. Eso, pues claro, se penalizó, pero vinieron preguntas, y es: ¿de dónde vienen esos cuerpos? Pues generalmente son cuerpos no reclamados, los mal llamados NNs. Entonces, si pasa un número de horas y se cumplen ciertos criterios según medicina legal, el cuerpo ya puede ser utilizado para docencia, investigación o enseñanza de la medicina. Lo cual también, si uno lo mira con un lente un poquito más amplio, lo cual también desnuda otra forma de justicia social, y es que pues quien muere y nadie lo reclama, pues generalmente es un postergado social, o sea, es pobre, no tiene identificación y no tiene dolientes. En últimas, son personas pobres. Y eso genera muchas más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo tratamos al cuerpo? Los que hemos trabajado en medicina, ¿cómo tratamos el cuerpo en la anatomía o en la disección de medicina legal? Yo debo decir que yo no era, mis compañeros no éramos muy celosos, pues, del respeto por el cuerpo muerto. Sencillamente era un cuerpo, era un insumo, un sustrato anatómico, y la verdad es que pues, no teníamos mayor consideración. Hay un médico noruego que en un libro, él dice, en un libro de ética médica, él dice: yo estudié en Oslo y teníamos una amiga de la familia que vivía cerca, pasé muchas tardes en su casa, leí en su biblioteca muchas veces, siempre fue amable con nosotros en la familia. Ella vivía sola, muere, y cuando muere, ella en su testamento vital dice: yo quiero que mi cuerpo sea destinado para la enseñanza de la anatomía. Y él era estudiante de medicina, segundo año, entra un día a su práctica en el anfiteatro, descubre el cuerpo, y es la señora, la mujer con la que comió, con la que compartió, con la que tenía un vínculo. Entonces se sintió totalmente inutilizado, imposibilitado de poder disecar ese cuerpo. Y empezó a hacerse preguntas, y dijo: los cuerpos tienen una dignidad. La dignidad no solo le compete al ser vivo, al ser humano vivo. La dignidad también le compete al cuerpo del muerto. Es lo que se llama dignidad póstuma. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de dignidad? La dignidad es un valor. Empecé hablando sobre la distinción entre hechos y valores, entre objetos que se perciben y valores que se estiman. La dignidad es un valor. ¿Qué tipo de valor? No es cualquier valor.
Ese concepto se lo inventó un filósofo, Immanuel Kant, en un libro de 1785 que se llama La metafísica de las costumbres. Palabras más, palabras menos, lo que propone Immanuel Kant es que el ser humano tiene valor intrínseco y no precio. Él hace la distinción entre valor intrínseco y precio. El precio es un valor extrínseco. O sea, yo, desde acá, yo como agente racional, yo le pongo un precio a esa silla. Y yo defino cuánto estoy dispuesto a pagar por él. Y el que me lo vende también le pone un precio. El precio viene desde afuera, de acuerdo a su funcionalidad, a sus características.